Bien, buenas noches con todos. Sean bienvenidos al curso de Sutura 2017, edición verano, dictado por CIPA. Quienes habla es el coordinador Enrique Sandoval. Estoy a cargo este año de desarrollar este curso. Y bueno, vamos a hacer una pequeña introducción a este gran mundo de cirugía menor, principalmente todo con respecto a suturas. En estos 4 días iniciales que van a ser de teoría y práctica, vamos a ver estos temas que se ven en pantalla. Primero, manejo integral de la herida. Eso es lo que vamos a ver hoy. Luego, vamos a ver anestésicos locales y nudos. El tercer día vamos a ver materiales de suturas y suturas discontinuas. Y por último, veremos todo lo que es suturas continuas. Bien. Los últimos 2 días van a ser netamente para practicar. El viernes es un repaso de todos los puntos que se van a enseñar durante esta semana y el sábado hay una evaluación netamente práctica de todo lo que se ha aprendido. Bien, hoy día vamos a enfocarnos en el manejo integral de una herida. Como sabemos, antes de empezar, chicos, recuerden que se le va a dar una guía impresa, ¿sí? No es necesario que estén apuntando, necesito que presten atención. Y a mañana que se le entrega presencialmente su guía, ahí pueden seguir con sus anotaciones. Bien, listo. Entonces vamos a comenzar. Para nosotros tratar adecuadamente una herida y que esta herida sane íntegramente, y también el personal de salud que va a realizar este manejo de la herida, ambos necesitan estar protegidos. Para esto, nosotros hablamos de bioseguridad. La bioseguridad es un conjunto de conductas y procedimientos que van a prevenir la proliferación, la introducción de agentes contaminantes en esta zona. ¿A quién va a proteger la bioseguridad? Protege a las personas, protege a la comunidad y protege al medio ambiente. Recuerda que no elimina el riesgo, solamente minimiza el riesgo de accidentes. Ahora, todo esto de la bioseguridad, su definición para que logre ser cumplida, necesita y se basa de 3 principios. ¿Cuáles son esos 3 principios? La universalidad, el uso de barreras y la eliminación de material contaminado. ¿Qué nos dice la universalidad? Nos dice que toda persona es potencialmente contaminado y contaminante. Bien, entonces nosotros siempre vamos a evitar entrar en contacto directo con heridas, en este caso, de los pacientes. ¿Por qué? Porque siempre hay que pensar un poquito más, bien, para protegernos. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Con el segundo punto, con el uso de barreras. Podemos tener barreras físicas, como bien sabemos y conocemos en época de COVID, la mascarilla, ¿sí? Luego también, para entrar en contacto con una herida, tocarla, suturarla, necesitamos tener una barrera. Aquí entran los guantes y el resto de EPPs, ¿verdad? EPP. Muy bien, es el uso de barrera. Luego también tenemos una barrera química, que es el correcto lavado de manos. El tercer principio que tiene la bioseguridad es la eliminación de material contaminado. ¿Cómo vamos a hacer una adecuada eliminación de material contaminado? Vamos a basarnos en la diferenciación de colores y también el tipo de material. Como así, tenemos residuos comunes, aquí es la bolsa negra. Luego tenemos residuos biocontaminados, tenemos la bolsa roja y para residuos especiales o fármacos o químicos, la bolsa amarilla. Pero si tenemos material punzocortante, una jeringa, un bisturí que sea utilizado en la curación de una herida, por ejemplo, ¿a dónde va a ir? A la caja roja. ¿Bien? Listo. Otro concepto que debemos tener en cuenta es la asepsia. La asepsia va a hacer referencia a la ausencia de materia séptica, falta absoluta de gérmenes. Ahora, esta asepsia se va a dividir en una asepsia médica y una quirúrgica. En el caso de la asepsia médica, tiene 2 divisiones. Aquí hay que usar correctamente estas 2 palabritas, antisepsia y desinfección. Cuando nosotros hablamos de antisepsia, vamos a hacer referencia a una eliminación de microorganismos en superficies vivas. Por ejemplo, me lavo las manos.
Bien, cuando yo me lavo las manos, lavado de manos, estoy haciendo una asepsia de tipo médica y de tipo antisepsia. Cuando yo, por ejemplo, desinfecto un termómetro, ¿sí? Le paso una torunda con alcoholcito, ¿qué estoy haciendo? Desinfección. ¿Por qué? Porque es una superficie inerte. Bacán. Ya conocemos la diferencia entonces entre estas dos palabras muy usadas, pero a veces no tan bien diferenciadas. Ahora, una asepsia médica se va a caracterizar porque disminuye parcialmente a los microorganismos, pero no elimina esporas. Ahora, ¿qué tipo de asepsia te va a permitir eliminar esporas? Va a ser la asepsia quirúrgica. Bien, esta siempre se va a realizar sobre superficies inertes. Va a eliminar totalmente a los microorganismos y elimina esporas. Muy bien. Ahora hablemos un poco sobre el lavado de manos. El lavado de manos es un método eficaz, económico, para disminuir el traspaso de material infectante de un individuo a otro. ¿Cuál es el objetivo del lavado de manos? Reducir flora bacteriana residente, eliminar flora transitoria de la piel. Esta flora transitoria es la que obtenemos al día a día al tocar cualquier superficie. Estoy en el bus, pongo mi mano en el asiento, pongo mi mano en el palito para agarrarme, para subir, listo. Todo eso que tocas y las bacterias, los microorganismos que lleguen a invadir tu piel, tus manos, sería la flora transitoria. Y la flora residente es la que usualmente tenemos. Bien, evita las infecciones respiratorias, diarreicas e intrahospitalarias. Tenemos tipos de lavado de manos, un lavado de manos social, lavado clínico y el lavado quirúrgico. ¿En qué se diferencia? Cuando, profesor, utilizo mi lavado social. Bien, este lavado social es el que usualmente hacemos al día a día. Entras al baño, prendes el agua y apenas te enjabonas, te sacudes un poquito con el agua y ya está, sales. ¿Cuánto más o menos te dura este lavado? Entre 10 a 15 segundos. ¿Hay eliminación correcta de bacterias? No. El lavado clínico es el que se usa, se debería usar, ¿sí? Este va a durar dependiendo del agente que utilices. Por ejemplo, si yo utilizo alcohol, mi lavado de manos con alcohol va a durar entre 20 a 30 segundos, ¿sí? Si es lavado de manos con agua y jabón, es el doble, entre 40 a 60 minutos, ¿bien? Listo, y luego tenemos el lavado de manos quirúrgicos que dura entre 5 a 10 minutos y llega hasta por encima de 5 centímetros de la flexura del codo. Muy bien. Al costado pueden ver algunas de las bacterias que pueden ser eliminadas. Aquí están los pasos de cómo lavarse las manos. Mañana en la práctica lo vamos a repasar, si es que no se acuerdan, no hay problema. Y ahí lo tienen para que lo lean. Bien, ahora sí pasémonos al tema como tal. Vamos introduciéndonos a este mundo. Encontramos dos definiciones. La primera es herida, la segunda es cicatrización. Estas definiciones son tomadas del libro de San Marcos de Cirugía General. Bien, en el caso de la herida, se dice que es una solución de continuidad a nivel de tejidos blandos. Cuando nosotros hablamos de tejidos blandos, aquí tenemos a la piel, músculos, órganos internos, vísceras. Vamos a poner acá vísceras. Ya está. Bien, es una solución de continuidad de tejidos blandos, específicamente piel. Ahora, ¿qué es cicatrización? Cicatrización vendría a ser un fenómeno fisiológico, natural, normal, que comienza con la coagulación sanguínea para después continuar con los procesos metabólicos de limpieza y seguir con la regeneración del nuevo tejido de relleno y finalizar con la estructuración de un nuevo tejido cicatricial. Ahora recuerden que cuando se forma un nuevo tejido cicatricial, no reemplaza o no tiene las mismas funciones, sino va a tener entre un 70-50% de las funciones que antes tenía. ¿Bien? La cicatrización es un fenómeno fisiológico
no es patológico. Proceso de reparación de una herida. Los procesos van a iniciar desde la fase cero, que es la hemostasia. Esta fase se va a caracterizar porque hay una vasoconstricción local. Esa vasoconstricción es para impedir que la persona siga sangrando, para que genere una hemostasia. Bien, ahora, ¿cómo se realiza esto? Se va a realizar a través inicialmente del tapón plaquetario y luego el tapón de fibrina. Muy bien, se detuvo la hemorragia y comienza a haber ahora sí un proceso inflamatorio, la fase inflamatoria. Esta fase va a ocurrir en las primeras 72 horas y se va a producir ya sea la invasión de patógenos, de agentes microbiológicos o netamente por el daño tisular que lo ha provocado o por la contusión. ¿Cómo se va a ver esta piel, esta zona, esta herida? Se va a ver ruborizada, o sea, rojita, va a haber tumor. ¿A qué se refiere con tumor? Con la presencia de edema. Va a estar hinchada la zona y también va a estar caliente. Muy bien. Rubor, tumor, calor. Estos vendrían a ser las características de una inflamación. También se le puede agregar los otros dos, que es dolor y pérdida de función. Si es que es una herida grande, ¿no? Yes. Ahora, ¿qué pasa con los vasos? Inicialmente hubo una vasoconstricción para detener el sangrado. En la fase inflamatoria va a haber una vasodilatación. ¿Para qué? Para que permita la llegada de otras células. Bien. También aumenta la permeabilidad por el mismo motivo. ¿Listo? Para que deje paso de que llegue el macrófago, por ejemplo, o los neutrófilos. Bien. Proceso de reparación de una herida, la fase 2 tenemos la fase proliferativa. Esta fase va a durar desde el tercer día hasta un mes. Se va a caracterizar porque aquí se va a comenzar a sintetizar el colágeno tipo 3, que es un colágeno inmaduro, y en la matriz va a comenzar la proliferación de fibroblastos para que sea reemplazada. Bien, aquí esta fase también deben recordar que se va a producir el tejido de granulación, que está conformado por fibrina, colágeno tipo 3, fibroblastos. Por último, tenemos la fase de remodelación, que se va a dar a partir de la sexta semana hasta el año. Y aquí va a haber una cicatriz. El tejido de granulación cambia por ese tejido cicatricial. También recordemos que aquí aparecen unas células especiales que van a ser los miofibroblastos. Los miofibroblastos, como su nombre lo dice, son células musculares de fibrina que van a jalar, ¿sí? Van a hacer que los bordes se afronten. Hay atracción de las dos zonas. Acercan los bordes de la cicatriz. Y por último, el colágeno tipo 1 va a terminar por reemplazar al tipo 3 de forma gradual, o sea, un colágeno maduro. Este proceso puede tomar años. Recuerden que nunca va a llegar al nivel de la fuerza de la piel, ¿sí? Solo hasta un 80% como máximo, más no. ¿Qué factores van a afectar la cicatrización de las heridas? Tenemos el Digno Health. Aquí tenemos la D de drogas, medicamentos, como cuáles, corticoides, quimioterapia, radioterapia. Luego tenemos la I. Si es que hay un proceso infeccioso, puede afectar la cicatrización. La diabetes, sus complicaciones, como la enfermedad renal crónica, la nutrición, falta de eh, eh, nutrientes necesarios para la recuperación de la zona, una pobre oxigenación y toxinas, como siempre, el alcohol, el cigarro, el tabaco. Otras causas, otros factores vendrían a ser la hipotermia o la hipertermia, excesiva tensión en los bordes, acidosis y limitada movilidad. Muy bien. Ahora, esta fase de cicatrización puede tener alteraciones. Como les mencionaba, la cicatrización es fisiológica, pero hay algunas variaciones. Bien, tenemos el proceso de cicatriz queloide y cicatriz hipertrófica. En el caso de la cicatrización tipo queloide, esta va a tener una alta predisposición familiar. Si mi papá tuvo, si mi mamá tuvo, probablemente yo también voy a tener.
a diferencia de la cicatriz hipertrófica, que tiene menos asociación familiar. La raza oriental, también la raza negra, va a tener mayor predisposición a generar este tipo de cicatriz queloide, mientras que la cicatriz hipertrófica no se ha encontrado todavía una relación con una raza como tal. Luego tenemos el sexo. Las mujeres van a tener mayor predisposición a generar una cicatriz queloide, a diferencia de la cicatriz hipertrófica, que es para ambos sexos. Ambos tienen la misma tendencia a desarrollo. Edad. El queloide va a aparecer entre los 10 y 30 años y la cicatriz hipertrófica se puede dar en cualquier momento. Ahora, para que se hagan una idea, a la derecha tenemos dos imágenes. Bien, en el primero está nuestra cicatriz queloide y en la segunda tenemos a nuestra cicatriz hipertrófica. Si se fijan, una cicatriz queloide va a sobrepasar los bordes, ¿sí? Imagínense que este ha sido todo el corte. Cuando comienza a generar este proceso de una cicatriz queloide, los bordes van a comenzar a aumentar, ¿bien? Se ensancha esta herida, esta cicatriz. Mientras que una cicatriz hipertrófica se mantiene dentro de los bordes, no hace que se genere más, más grande la herida, ¿sí? Se mantiene ahí. Cuando inicia el proceso de la aparición de una cicatriz queloide, aparece tarde después de una cirugía. En cambio, una cicatriz hipertrófica es temprano después de la cirugía. El queloide se suele mantener, es muy raro que cure o que desaparezca. En cambio, una cicatriz hipertrófica sí va a mejorar con el tiempo. Va a aumentar de tamaño, pero luego mejora con el tiempo. La localización. Hay zonas que tienen mayor predisposición en el cuerpo a generar ese tipo de cicatrices. Tenemos en la cara, en las orejas y en el tórax. Mientras que la cicatriz hipertrófica puede aparecer en cualquier lugar del cuerpo. Acá vemos lo que sucede, ¿sí? En una cicatriz queloide que tiene bordes demasiado elevados, a diferencia de la atrófica y la hipertrófica. Si vemos acá, la hipertrófica crece, ¿sí? También va a crecer, pero no se expande hacia los costados. Y la atrófica ocurre todo lo contrario. En vez de irse hacia afuera, se va hacia adentro. Listo. Heridas traumáticas. Tenemos que una herida traumática se va a definir como una lesión ocasionada por un agente traumático externo cuya violencia puede dar lugar a laceraciones, heridas incisas, punzantes, contusas y abriaciones con o sin fractura. Acá, esta clasificación de heridas traumáticas se va a dividir en dos. Bien, una herida sucia y otra herida limpia. Actualmente ya no se le conoce como limpia, sino como contaminada. ¿Por qué se ha cambiado el nombre? Porque bueno, casi no existe una herida limpia como tal, ¿sí? Pero sí puede estar contaminada. Ahora, ¿en qué se basan para hacer la diferencia entre una herida contaminada y una herida sucia? Se basan en que la contaminada se va a producir menos de las 6 horas. Allá, tenemos una herida contaminada cuando han pasado menos de 6 horas desde que sucedió el hecho que ha generado la herida. Herida en buen estado, cuando le haces el examen a la herida, sin signo de infección local y no se ve cuerpos extraños. Cuando tenemos una herida sucia, cuando ya pasaron más de 6 horas desde que se hizo la herida, los bordes están muertos, necróticos, desvitalizados y también presenta signos de infección local, que son los signos similares al de proceso infeccioso. Eritema, calor, hinchazón, dolor. Y también se ve cuerpo extraño, un cuerpo extraño muy visible. Ahora, no significa que si ha pasado en menos de 6 horas, sí o sí va a ser una herida contaminada. Puede que haya pasado menos de 6 horas, pero tenga estos signos o tenga estos signos de acá.
o encuentro un cuerpo extraño. Bien, no son características rígidas, son características orientativas. Te dan una idea orientativa. Basta que encuentres uno de estos para decir que estamos ante una herida sucia. Muy bien. Ahora, tenemos tipos de cierre. Bacán, yo ya evalué mi herida, ya lo clasifiqué, es una herida contaminada, es una herida sucia. Ahora, ¿qué hago? ¿Voy a cerrar inmediatamente? ¿Voy a esperar unos par de días y luego cierro la herida? ¿O lo dejo que cierre solo? Para esto vamos a tener intenciones, ¿bien? Tipo de cierre según intención. Tenemos cierre de primera intención, que significa que debemos cerrar inmediatamente la herida, o sea, suturar. Tenemos el cierre por tercera intención, que es espero un momento, un par de días, y luego recién suturo. Es un cierre diferido para después. Y luego tenemos el cierre de segunda intención, que aquí no se sutura, no sutura. Ya está. Veamos un poquito más sobre cada una de ellas. El cierre de primera intención se va a hacer en heridas traumáticas limpias, ¿sí? Por ejemplo, estaba cortando mi cebolla y ¡za! Me corté mi mano. Bien, una herida traumática limpia, con poco daño tisular y sin signos de infección local. ¿Qué se hace acá? Se aproximan los bordes de la herida mediante suturas o grapas. Cierre inmediato. Entonces acá vamos a poner que se realiza en heridas limpias o contaminadas. Luego tenemos el cierre por tercera intención. El cierre por tercera intención se va a realizar en heridas traumáticas sucias, ¿bien? Con poco daño tisular. Entonces, como sé que en un par de días esta zona que está más o menos viable va a mejorar, espero, ¿bien? Aquí la herida se explora, se irriga, se debrida si hay que debridar cualquier tipo de material orgánico muerto y se observa por 3 a 7 días antes del cierre quirúrgico. Después de 7 días, ya puedo proceder a cerrar. Ejemplo de herida para esto sería una herida sucia. Un ejemplito, mordida de perro. Ya está. Recuerden que esas heridas sucias no se cierran inmediatamente, se hace una curación y luego de un par de días se cosen. Por segunda intención, tenemos una cicatrización espontánea. Aquí las heridas traumáticas sucias, cuyo daño tisular y o contaminación impide la unión de ambos bordes. Aquí tenemos signos de infección local. Se deja que granule por cuenta propia y se contraiga los bordes de la herida para su eventual repitalización. Muy bien, acá vamos a tener a las heridas de tipo crónicas. Por ejemplo, úlceras por presión, por ejemplo, pie diabético. Bien, ya está. Acá tenemos cierre por segunda intención, alto riesgo de infección. ¿Cuáles son? Úlcera por presión, heridas infartadas, necróticas, heridas en pie diabético, abscedadas, heridas por quemaduras. Ya. Ahora, ¿cuál va a ser nuestro manejo general de una herida? Primero aplicamos nuestros primeros auxilios. ¿Por qué es importante aplicar nuestros primeros auxilios? Debemos evaluar a la persona íntegramente, ¿sí? Y brindar el primer soporte. Una vez que ya hemos detenido la hemorragia, sabemos que está bien, que cumple con el ABCDE. No sé si está acá, el ABCDE. Ya vamos a escribir. El ABCDE de los primeros auxilios. El A de evaluar la vía aérea, la B de ver las ventilaciones, C, evaluar el sistema circulatorio, D, buscar algún déficit neurológico y E, exponer otras lesiones. Vamos a ver que si cumple con todo esto y está todo bien, podemos continuar. Por ejemplo, si evalúo acá el estado del sistema circulatorio y encuentro una hemorragia,
¿Qué debo hacer primero? Primero, detengo esa hemorragia. Bien, ahorita vamos a ver cómo detenemos esa hemorragia. O no encuentro pulso. ¿Qué debo hacer? Mi RCP. Listo. Y así vamos evaluando según lo que tengo. Una vez que hayamos controlado, aplicamos nuestros primeros auxilios, tu paciente está estable, ahora sí podemos continuar con el segundo paso, que es realizar la historia clínica y evaluación de la herida. Evalúas la herida, evalúas al paciente y según eso haces tu lavado mecánico de la herida con agua y con jabón neutro. Luego tu lavado químico, o sea, un lavado con antiséptico, ya sea con alcohol iodado, iodopovidona, clorhexidina, con lo que tengas en ese momento. Y evaluación del tipo de cierre. Aquí elegimos, voy a hacer un cierre de primera intención, de segunda intención, de tercera intención. ¿Qué tipo de cierre voy a hacer? Anestésico local. ¿Qué tipo de anestesia voy a usar? Con epinefrina, sin epinefrina, lidocaína, bupivacaína. Sí, vamos a elegir un tipo de anestésico al 2%, al 1%, al 0,5%. Esto de los anestésicos vamos a verlo el día de mañana, así que no se preocupen. Luego tenemos la sutura de la herida. ¿Qué punto aplico? Punto simple, colchonero, un cruz. Bien, ya está. Seguimos con la elaboración de la receta e indicaciones al paciente. Si es, por ejemplo, mordida de perro, el ejemplo que les daba, si hay que poner vacuna, no hay que poner vacuna. Si está en una zona o se cayó o la herida se produjo con un material muy contaminado, eh, le debemos dar antibióticos, no le debemos dar antibióticos, ya todo eso sería. Y por último, cuidado de la herida y retiro de puntos. Aquí las últimas indicaciones de qué hacer con su herida, cada cuánto lavarlo, cómo debe cuidarla y por último, después de cuántos días debe volver para que se le retire los puntos. Entonces, tenemos nuestros primeros auxilios, el primer paso. Realizamos nuestro diagnóstico situacional. Recuerden que en el diagnóstico situacional buscamos primero la seguridad. Si llego a la zona, antes de hacer cualquier cosa, veo si es una zona segura o no es una zona segura. Si es una zona segura, voy a ir tranquilo a ayudar al paciente. Si estamos en una zona no segura, obviamente yo no puedo intervenir porque no quiero ser una víctima más. Bien, entonces seguridad. Primero la seguridad del rescatista. Uy, rescatista. Y luego la seguridad de la víctima. Recuerda, primero tú, segundo tú, tercero tú. Primero ves tu seguridad. Si es seguro para ti, continúas, evalúas si es seguro para la víctima. En caso de no ser seguro para la víctima, ¿qué hacemos? Lo llevamos a un lugar seguro. Acá. Seguridad y luego vemos posible causa. Seguimos viendo en nuestro entorno que, que ha generado que nuestro paciente se encuentre en el estado en que se encuentre, cuál ha sido la posible causa, se quemó, se electrocutó, se cayó, fue un paro, fue un atropello, ya está, buscamos la posible causa. Una vez que ya evaluaste estas dos cosas y hiciste tu diagnóstico situacional, ahora sí pasamos a la valoración primaria. En la valoración primaria vemos el ABCDE que les mencionaba, pero recuerden, aquí nosotros estamos ante un traumatismo y ante un traumatismo se le agrega la X. ¿Qué es la X? La X es de hemorragia exsanguinante. Exsanguinante. ¿Qué significa que encontremos una hemorragia exsanguinante? Es una hemorragia con alto riesgo de muerte. Bien, ¿por qué? Porque es una hemorragia rápida, es una hemorragia de alto volumen y es una hemorragia arterial. Ya está. ¿Por qué hay alto riesgo de muerte? Porque en pocos minutos puedes perder hasta el 30% del volumen total de sangre. Si tú pierdes más del 30% del volumen total de sangre, eso te puede llevar a un shock hipovolémico. Y el shock hipovolémico a la muerte. Bien.
Entonces hay que tener cuidado con la hemorragia exsanguinante y es por eso que se pone aquí la X incluso antes de la vía aérea. Profesor, encontré una hemorragia exsanguinante. Sí, ha habido un corte, le han amputado acá a la víctima y le falta el miembro inferior derecho. Está sangrando demasiado, está en un charco el paciente. ¿Qué debo hacer? Detener ese sangrado. ¿Cómo lo detengo? Mi primer paso, cuando yo encuentro una hemorragia sanguinante a la cabeza, torniquete. ¿Bien? Listo. Puedes utilizar uno, dos, hasta tres torniquetes con tal de que se detenga esa hemorragia. Y detuviste tu hemorragia, ¿qué sigue ahora sí? Tu A, B, C, D, el resto de sistemas. Una vez que ya está todo bajo control, hacemos el tratamiento. Y por último, el traslado de emergencia. Muy bien. Acá controlamos hemorragia y evaluamos signos vitales. Vemos el pulso arterial, frecuencia respiratoria, la presión arterial. Esto de acá, pulso arterial y la frecuencia respiratoria, se van a evaluar dentro del A, B, C, D, E. No se busca cuánto tiene de pulso, cuánto tiene de frecuencia respiratoria. Lo que se busca es si está presente o no está presente estos signos. Bien, la presión arterial, bueno, eso sí tiene que medirse. Ya está, pero ya no en una valoración primaria, sino en una valoración secundaria. ¿Listo? Recuerden que esta valoración primaria debe durar 10 segundos. Muy bien, manejo inicial. Tenemos que, ante una hemorragia, esto es un manejo inicial de hemorragia, tenemos objetivos, metas, ¿sí? Identificar si la hemorragia pone en riesgo la vida, o sea, si es una hemorragia exsanguinante o no exsanguinante. Y el otro es detener esa hemorragia, sea cual sea. Como vas a entrar en contacto con sangre del paciente, recuerda siempre usar tu EPP, ¿sí? Tu método de barrera. Por ejemplo, acá sería guantes. Listo. Ahora, si no es una hemorragia exsanguinante, vamos a hacer lo siguiente, el ABC, ¿bien? Alertamos. Alertar al 116. Recuerden, acá siempre vamos a decir números telefónicos de emergencia, número por número. Si no decimos 116, no decimos 106, decimos 116, 106. ¿Cuál es el objetivo de hablar así? Evitar confusiones en un evento que se está produciendo. Por ejemplo, tienen una persona que ha sido atropellada, hay mucha bulla alrededor, hay mucha gente hablando alrededor, tú estás a punto de, no sé, hacer RCP, poner un torniquete y necesitas activar que venga una emergencia, que vengan los bomberos, que vengan emergencias, necesitas activar tu sistema médico de emergencia local. En ese caso, para evitar confusiones y para evitar pérdida de tiempo de estar repitiendo las indicaciones a una persona, nosotros decimos, tú llama al 116. ¿Listo? Con eso te aseguras que la persona escuche bien y adecuadamente el número. Si no, te puede decir, ¿qué me has dicho? 126, 106, 116, ya está. Entonces, como te genera muchas dudas, si lo lees de corrido, nosotros decimos 116 y le brindas la ubicación donde te encuentres. ¿Bien? Luego tenemos la B. La B es bleeding, identificar la zona de sangrado y si esta es exsanguinante o no. Vaca. Si es exsanguinante, hacemos torniquete. Si no es exsanguinante, hacemos compresión. ¿Sí? Compresión. Hacemos presión directa. Muy bien, detuvimos el sangrado. ¿Qué toca? Realizar la historia clínica y evaluación del herido. Vamos a evaluar esta herida. Le preguntamos el tiempo. Bien, con el tiempo ya más o menos vemos qué tan contaminada está esa herida o no. A mayor tiempo, mayor exposición, a mayor exposición, mayor grado de contaminación. Luego, el mecanismo de lesión. ¿Cómo fue que se produjo esta herida? ¿Sí? ¿Fue con un hacha? ¿Fue con un martillo? ¿Fue con un cuchillo? Listo. Presencia de un cuerpo extraño. Se cortó, se cayó en un pedregal y se llenó, se contaminó esa zona. Hizo presencia de cuerpos extraños. Tamaño y profundidad de la herida.
presencia de compromiso neurovascular. Puede mover el miembro, siente cuando lo tocas, cómo está esa arteria, cómo está esta vena, ¿sí? Todo eso se evalúa acá. Ha cambiado el color del brazo, el color de la pierna, está sangrando demasiado, sí o no, ya está, todo eso se evalúa acá. Lesión de estructuras adyacentes, ligamentos, tendones, músculos, huesos o articulaciones. Una vez que hemos evaluado adecuadamente la herida y ya lo hemos clasificado en herida limpia o contaminada y en herida sucia, allá. Vamos al siguiente paso. Antes de ver el siguiente paso, vamos a hacer un repaso, ¿sí? De medicina legal. Aquí hay una clasificación de lesiones por agentes contusas. Bien, vamos a ver el mecanismo de lesión. Si fueron ocasionados por un mecanismo de contusión, ahora vamos a tener dos tipos. Un agente contuso, por ejemplo, es un martillo o un puñete, ¿bien? Contusiones sin solución de continuidad de la piel, o sea, sin herida. ¿Qué tenemos acá? Eritema, tumefacción, equimosis, hematoma, derrames de serosidad, derrames cavitarios. Pero no hay solución de continuidad, no hay herida. Hay otros mecanismos contusos que sí te van a generar soluciones de continuidad en la piel, como cuáles: erosión, escoriación, herida contusa. Bien, ahora pueden haber lesiones ocasionadas por dos o más mecanismos de contusión. Acá el ejemplo inicial es mordeduras. Recuerden que las mordeduras pueden ser humanas, mordeduras de animal. Y tenemos otras, ¿no? Como aplastamiento, atricción, arrancamiento, amputación, caída, etc., etc. Acá vemos una clasificación según cómo es el agente. En este caso te dice agente con punta y o filo. ¿Qué tipo de agente te va a generar? ¿Qué tipo de herida te va a generar? Una escoriación, una herida cortante, una herida punzante, una punzo cortante, un contuso cortante. Una escoriación puede ser, no sé, te caes, estás patinando, te caes, te resbalas y tu mano soporta el impacto, pero se raya, ¿sí? Se raya, se raspa, eso vendría a ser una escoriación. Una herida cortante, el ejemplo que le mencionaba hace un momento, estás cortando tu cuchillo y ¡pap! Te pasa todo el filo por la mano, por la palma. Listo, herida cortante. Una herida punzante, puedes agarrar, por ejemplo, un cuchillo o un destornillador. ¿Sí? Un destornillador, los, algunas personas, por ejemplo, en el centro de Lima, paran amenazando con destornilladores y pueden generar este tipo de heridas, heridas punzantes. Luego una combinación puede ser una herida punzo-cortante. Acá es netamente con el cuchillo. Inicialmente punza, pero luego corta. Bien, tiene una parte con punta y la otra que corta. Y estas dos pueden ser penetrante o perforante. Penetrante es cuando ingresa, hay un orificio de entrada, pero no tiene orificio de salida. En cambio, una perforante es una lesión que te genera entrada y también tiene salida. Muy bien. Esto principalmente se va a realizar con proyectiles, ¿sí? Proyectil único, proyectil múltiples, por explosivos. Muy bien. Y aquí tenemos otro mecanismo de lesión. Bien. Ahora sí, lo que nos importa. Heridas, la clasificación de heridas, algunos ejemplos y una imagen. Una imagen vale más que mil palabras. Penetrante. Atraviesan las cavidades del cuerpo, como cabeza, tórax y abdomen. ¿Sí? Si se fijan acá, es un brazo y el brazo o es no es una pierna, me parece. Bueno, ven que el cuchillo o machete ha pasado de esta zona a esta zona y ha traspasado, ¿bien? Que estamos ahí generando una entrada y una salida. Bueno, aquí la imagen está mal. Esa sería una perforante, ¿sí? Esta imagen sería perforante porque tiene entrada y salida. Penetrante solamente tiene orificio de entrada, pero no salida. Por ejemplo, esta imagen.
Luego tenemos lacerantes, que son heridas provocadas por objetos de superficie plana y bordes sin filo. Aquí tenemos ejemplos como latas, pedazos de madera. Los lacerantes son producto, o bueno, te va a dejar bordes de tipo irregular. Fijan acá, es un borde irregular, borde irregular. Luego tenemos las contusas, que son heridas causadas por golpes de objetos sólidos y te dejan formas irregulares o regulares. Va a variar, pero usualmente no te deja soluciones de continuidad en la piel. Que te deja un hematoma, equimosis. Bien, listo. Cortantes son heridas causadas por objetos con filos, dejando en la piel bordes regulares. Ejemplos, ejemplos. Punzantes. Es una herida producto de objeto con punta de forma irregular o irregular. Acá ejemplo, el clavo. Punzocortantes, acá tenemos el famoso cuchillo. ¿Qué más? Una herida contuso cortante son más profundas. Contuso porque inicialmente hay un golpe, pero si tiene filo se vuelve cortante. Ejemplo, el machete o el hacha. ¿Bien? La contuso cortante, son más profundas. Abrasivas, causadas por fricción, presentando bordes irregulares. Una persona que se ha caído, se ha raspado, es una herida de tipo abrasivo. Abulsivas son cuando te generan un colgajo o un desgarro, ¿sí? De alguna zona. Para las imágenes están bien explícitas. Mordedura, ya sea de animal o de humano. Y de globing. La de globing es un tipo especial de herida que se va a realizar principalmente en dedos, ¿sí? Cuando tenemos algún anillo en los dedos y por alguna razón ese anillo tiene que salir, pero por la fricción, al intentar salir, termina dañando a la piel, al músculo, al tejido celular subcutáneo, todo lo que está rodeando esa zona. ¿Bien? Y ese es un degloving. ¿Cómo se ven estimados? Perforante, lesiones causadas por un proyectil. Las lesiones varían según la distancia y la zona del cuerpo donde penetra el proyectil. Como les mencionaba, aquí hay un agujero de ingreso, pero acá no han puesto el agujero de salida, debe estar en el otro lado. Principalmente son causadas por balas, ¿sí? Aplastamiento, puede haber rhabdomiólisis que te va a generar un arco renal, acá un torito encima de una persona. Amputación traumática, netamente por el golpe que genera la amputación. Esto en choques se da bastante. Otra clasificación que tenemos es según el grado de profundidad. Si tenemos una lesión que solamente ha llegado a la piel, ¿sí? Piel que está compuesta por la epidermis, la dermis y el tejido celular subcutáneo. Si solamente llega hasta la dermis, se le va a conocer como escoriación. Pero si llegamos al tejido graso, al tejido subcutáneo, a la grasita, o también conocida como hipodermis, acá sí le vamos a llamar como herida superficial. Incluso hasta la aponeurosis, que es esta capita que rodea el músculo. Pero si se atraviesa la aponeurosis y llegas al músculo, llegas al peritoneo, llegas a alguna víscera, aquí ya la vamos a llamar herida profunda. Y en esta herida profunda vamos a encontrar que puede ser penetrante o perforante, ya según lo que le he mencionado. Recuerden, penetrante con agujero de ingreso, pero sin agujero de salida, y perforante tiene ambos, agujero de ingreso y agujero de salida. Un resumen superficial compromete hasta la aponeurosis y una herida profunda compromete hasta el peritoneo. Según el tamaño vamos a ver que tenemos heridas pequeñas, medianas y grandes. Las pequeñas son menores de 5 centímetros, las medianas entre 5 a 15 centímetros y las grandes más de 15 centímetros. Ahora, ¿qué heridas van a requerir que lo vea un cirujano?
heridas profundas del mano y pie, porque son tejidos bastante sensibles, ¿sí? De alto cuidado. Luego tenemos heridas profundas del espesor del párpado, labios y orejas. Esto netamente por un tema estético. Heridas con compromiso de nervios, arterias, huesos o articulaciones, partes blandas. Esto es porque necesitamos evaluar si estas zonas, articulaciones, huesos, nervios, todavía son viables o necesitan algún tratamiento. Sí, no se van a cerrar inmediatamente. Luego también tenemos heridas penetrantes de profundidad desconocida, heridas contaminadas que requieran drenaje. Recuerden que las contaminadas tienen un cierre por tercera intención y heridas con mal pronóstico estético. Bien, todas estas heridas deben verse por un cirujano, por un especialista. El tercer paso, lavado mecánico de la herida. Ya evaluaste la herida, ya hiciste su historia clínica de la herida, ya viste qué tipo de herida es. Vamos a hacer un lavado mecánico de la herida. El lavado mecánico va a utilizar como aliado al arrastre. ¿Cómo va a generar este arrastre? Para esto utiliza fluidos como el suero fisiológico, ¿sí? Es el de primera opción para realizar este lavado mecánico por arrastre, o también puede ser agua hervida si es que no se tiene suero fisiológico, y si en caso no se tiene ninguno de los dos, podemos usar agua potable, o sea, agua de caña. Bien, en ese orden. Primero suero fisiológico, luego agua hervida, agua de botella y por último agua potable. Si en este lavado que estamos realizando encontramos tejidos muertos, devitalizados, podemos realizar debridación. La debridación puede ser quirúrgica con el bisturí, puede ser también por arrastre, con suero fisiológico, también puede ser enzimático, se le pone enzimas, también puede ser biológico, o también, claro, puede ser biológico. Y aquí conocemos a la larvaterapia, que consiste en poner larvas en la herida para que comiencen a comer todo este tejido muerto. Bien, es una forma bastante antigua de hibridación. El cuarto paso es el lavado de la herida con antiséptico. Acá tenemos el primer antiséptico, clorexidina o iopovidona, dentro de la herida, y por fuera de la herida tenemos al alcohol yodado, yo, yodo, ¿listo? Ahora, el alcohol. El alcohol tiene que ser de 70 grados, el alcohol etílico de 70 grados. ¿Por qué? Porque es el que se mantiene en la piel por más tiempo y tiene buena potencia para eliminar microorganismos. ¿Qué va a hacer el alcohol? Acá está tu microorganismo, llega y comienza a generarle huequitos a su membrana. Bien, ¿qué va a hacer? Estos huequitos va a hacer que la bacteria se deshidrate. Después de deshidratarse, falle. Bien. Disuelve la membrana del microorganismo, deshidrata el microorganismo y es útil para la desinfección de materiales inertes y antisepsia de manos. Recuerden que el porcentaje de eliminación es de 99,7% de la flora transitoria. Luego tenemos otro producto que podemos usar dentro de la herida, que es la clorexidina. Tiene amplio espectro antimicrobiano, eficacia de acción prolongada, incluso una vez que ya terminaste el lavado con clorexidina, ya limpiaste la zona, ya lo cerraste, sigue por 6 horas más su efecto, ¿bien? Tiene un efecto residual. Es de baja toxicidad, solubilidad en agua y tiene estabilidad al medio ambiente. Luego tenemos el alcohol yodado, que utiliza yodo al 2%, yoduro de potasio y alcohol al 70%. Esto va a servir, se va a usar para la antisepsia de piel intacta, no sobre la herida. ¿Por qué no? Porque es irritante, es citotóxico.
solamente alrededor de la zona afectada. Y por último tenemos yodopovidona, que es una combinación de yodo con detergentes. Los detergentes van a hacer que el yodo se libere lentamente y que tenga un uso más seguro. Recuerden que personas que tengan problemas con el yodo, por ejemplo, de la tiroides, hipotiroidismo, hipertiroidismo, eh, se pueden ver afectados, así que evitar usarlos, tanto el alcohol yodado como yodopovidona. También personas embarazadas, ya que afecta al sistema nervioso central, puede generar retardo al crecimiento, retardo mental, ¿bien? Y en neonatos por obvias razones. Acá tenemos una tablita comparativa de los tres principales antisépticos. Tenemos el alcohol, iopovidona y clorexidina. ¿A qué tipo de elementos de microorganismos va a atacar principalmente? El inicio de actividad del alcohol en menos de 2 minutos, iopovidona en menos de 3, clorexidina en menos de 30 segundos. La duración no tiene efecto residual el alcohol una vez que te terminas de hacer tu lavado de manos con el alcohol, ya no sigue haciendo efecto. En cambio, la iodopovidona mantiene ese efecto por 3 horas y la clorexidina por 6 horas más. Acción frente a materia orgánica se inactiva, iodopovidona se inactiva y la clorexidina es activa. Seguridad entre los tres. El alcohol es altamente inflamable, iopovidona retrasa el crecimiento del tejido de granulación. Por eso, a pesar de que se puede usar iopovidona y clorexidina, el que es más recomendable es clorexidina. Pero lastimosamente está un poco más caro. Sí, se usa principalmente en un medio intrahospitalario. En cambio, iopovidona es de un acceso más amplio, más accesible. Toxicidad, el alcohol te genera irritación cutánea, iopovidona, citotóxica, también irrita la piel. Y recuerden que tiene una absorción sistémica del yodo. La clorexidina vendría a ser no tóxica. Como ven, es la más segura. Contraindicaciones para el alcohol, heridas abiertas. Para iopovidona, embarazo, neonatos, pacientes con alteraciones tiroideas. Y la clorexidina no se han encontrado todavía contraindicaciones. El quinto paso es la evaluación del tipo de cierre. Tenemos heridas con poca probabilidad de infección. Vamos a utilizar cierre por primera intención. Luego tenemos heridas con alta probabilidad de infección y condiciones conocidas que pueden interferir con el proceso de curación. Acá vamos a hacer cierre por segunda intención. Recuerden que es un cierre diferido. Perdón, un cierre que no se va a realizar. Y luego tenemos la herida con alta probabilidad de infección, que es así, es un cierre por tercera intención. Muy bien, el sexto paso, anestésico local, anestesiar con lidocaína al 2%. Se usa una aguja de 25 gauge, la misma de la tuberculina, la delgadita, preguntando al paciente sobre la sensibilidad de la zona afectada. Séptimo paso, sutura de la herida. Aquí ya vamos a cerrar la piel. Algo que deben recordar son las líneas de Langerhans, que son líneas de distribución de tensión en la piel. Cuando se tenga una herida en esta zona, se debe realizar en dirección a las líneas de Langerhans para evitar una tracción inadecuada. Octavo paso, elaboración de la receta e indicaciones al paciente. Tenemos profilaxis antibiótica, manejo del dolor y la inflamación, profilaxis antitetánica, el retiro de puntos, cuidados posteriores y cuándo vendría a ser la próxima cita. El noveno paso, cuidados de la herida y retiro de puntos. Aquí ya es algo rápido, limpieza de la herida con agua y con jabón y se retiran los puntos. Detalles a recordar son las profilaxis antibiótica. Esta va a ser una profilaxis que se va a dar se va a dar antibiótico de forma empírica en heridas contaminadas. ¿Qué tipo de medicamento se va a usar? Cefalexina, dicloxacilina, ambas en una presentación de 500 miligramos cada 6 horas por 5 a 7 días.
En el caso de que la persona sea alérgica a las penicilinas, se le puede dar clindamicina a una dosis de 300 miligramos cada 8 horas por 5 o 7 días. En el caso de heridas recientes, no es necesario usar antibióticos, solo se usa cuando son heridas sucias, heridas producidas por mordeduras, por ejemplo, o mordeduras de animales, de humanos, contaminadas o muy sucias, y algunas heridas complicadas. También pacientes que tengan inmunosupresiones. La profilaxis antitetánica, esto se va a dar cuando tengamos heridas sucias y cuando sospechemos de una posible contaminación con tétano. Ahora, ¿cómo vamos a sospechar si puede ser una herida tetánica o no? Podemos clasificar de la siguiente forma. ¿Cuáles son estas que tienen mayor propensión a generar una infección por el tétanos? Las que tengan mayor de 6 horas, las que tengan una forma estrellada o en forma de desgarro, un colgajo. Profundidad, las que son mayores de 1 centímetro. Mecanismo de producción se realizó con materiales contaminados, tejido desvitalizado, o sea, muerto. Tiene que haber, es una herida sucia. Contaminación, como suciedad, saliva, también es una herida propensa a infección tetánica. Bien, la de acá vendría a ser sin propensión. Menos de 6 horas, una herida lineal, menos de 1 centímetro, material fino, material estéril, sin tejido desvitalizado. ¿Qué puedo utilizar para la profilaxis antitetánica? Vamos a tener que evaluar si tu paciente tiene una herida propensa a tétano o no propensa a tétano. Si tiene una herida tetanogénica, vamos a tener dos opciones. Utilizamos la vacuna o utilizamos inmunoglobulina, el suero. Va a depender el número de dosis que tenga el paciente. Bien, menos de 3 dosis o no sabe el paciente si está vacunado o no, le ponemos la vacuna y también la inmunoglobulina, el suerito. En el caso de que tenga 3 o más dosis del tétano, le vamos a dar, ya no le damos vacuna porque ya tiene suficiente cantidad y no aplicamos el suerito. Ahora, este no puede variar. En el caso de que esta última vacuna que haya recibido fue hace más de 5 años. Si fue hace más de 5 años, ahí sí le damos la vacuna. Pero si ha sido entre estos 5 años, pues ahí no. Ahora, en una herida no tetanogénica, tenemos, si tiene menos de 3 dosis o no sabe, igual le ponemos su vacuna, pero ya no le ponemos el suerito, la inmunoglobulina. Si tiene 3 o más dosis, aquí no le damos ni la vacuna ni la inmunoglobulina. Pero si esta última dosis de vacuna fue hace más de 10 años, ahí sí recibe una dosis. Bien, si está dentro de los 10 años, ya no la recibe. Acá otro detalle, ya saben, como siempre hay que hacer salvedades. En caso de pacientes inmunodeprimidos o usuarios de drogas por vía parenteral, aquí sí se le sí se le va a administrar su vacuna. Bien. Independientemente si se ha vacunado o no se ha vacunado, si tiene menos de 5 años o menos de 10 años. Sí o sí va a recibir su vacunación. Ahora, con respecto a las mordeduras de perro, y la rabia. Bien, la rabia es una enfermedad mortal que afecta al hombre y a los animales, como el perro, el murciélago, entre otros. En Lima, pues, difícil encontrar un murciélago, pero sí un perrito. Bien. Ahora, este virus va a vivir en la saliva del animal y cuando este muerde a alguna persona, el perrito muere y el paciente se infecta del virus. Ahora, ¿cómo prevenir? Con respecto al paciente y su mascota, vacunarlo. Recuerden que la vacuna es al año, una vez al año y a los 3 meses de nacido. Bien. Ahora, ¿qué hago si me muerde un perro?
Primero se lava la herida, ubicamos el animal. ¿Por qué ubicamos? ¿Por qué es importante este paso de ubicar el animal? Para preguntar si está vacunado o no está vacunado. Para preguntar si presenta signos de rabia o no presenta signos de rabia. Ahora, ¿qué signos podemos encontrar en un perro con rabia? Ojos rojos, una salivación excesiva, se sale de la casa, tiende a salirse de la casa. ¿Por qué? Porque sabe que va a morir y usualmente los perritos no desean morir dentro de su casa y se van. Bien, esas tres características pueden preguntar al dueño de la mascota. Y por último, acudir de inmediato al establecimiento de salud para recibir atención. Tenemos la profilaxis antirrábica. Acá, una vez que vas al establecimiento de salud, se te va a dar una vacuna de antirrábica y puedes elegir, ¿no? Tenemos intramuscular, que se va a realizar en deltoides y otra que se realiza en brazo y deltoides. Ya está. Esto va a variar dependiendo del sistema de salud a donde vayas. Tenemos el intramuscular deltoides de una dosis, tenemos 5 dosis y se realiza en este esquema a los 0 días, o sea, en el momento que te muerde, luego a los 3 días, luego al séptimo día, luego al 14 día y el último a los 28 días. En el caso de que te den la segunda opción, así tiene un régimen menor de 0 días, 3 días, al séptimo día y al día 14. Es una dosis menos. Y por último tienes otra forma que es eh, de 2 dosis. ¿Bien? Ya está. Dos inicialmente, luego dos más. Las dos últimas suman 4 dosis y la primera sí es 5 dosis. ¿Cuál se utiliza acá? Esta de acá, principalmente. El régimen es ese. Muy bien, y el tiempo de espera para retirar los puntos de suturas. Tenemos párpados, son 3 días, cara y cuello, 5 días, cuero cabelludo, de 7 a 10 días, tronco y miembros superiores, 7 días, y las zonas de alta tensión como palmas, plantas, espalda, van a ir entre 10 a 14 días. ¿Bien? ¿Por qué? Por la alta tensión que encontramos en esta zona. Ahora, ¿por qué en párpados, en cara? Son días menores, 3 días, 5 días, porque estas zonas son muy irrigadas, tiene alta vascularización. Al tener alta vascularización, el proceso de cicatrización es mucho más rápido, entonces no necesitas estar tanto tiempo con los puntos, a diferencia de las otras zonas, que son menos vascularizadas y toman más tiempo. Muy bien, chicos, hasta aquí hemos llegado a la clase de hoy. No sé si tienen alguna pregunta. Muy bien, en caso de no tener ninguna pregunta, ya daríamos por terminada la sesión. Recuerden, mañana tienen su primera práctica en el horario que han elegido. Los materiales se les va a brindar allá, no se preocupen. Lleven lapicero por si quieren tomar algunos apuntes y se les va a brindar su guía también el día de mañana. Cualquier cosa, me escriben al interno. ¿Listo? Que tengan buena noche, chicos. Gracias.